Hola mis amigos de Leyendo con Labda, ¿qué tal? Bueno, yo les había hecho la reseña de Cinder, el primer libro de Crónicas Lunares, pero ya me terminé la saga y quería contarles un poquito de la experiencia. ¡Wow! Fue larga, pero me encantó. Yo me gocé esta saga. De las cosas que yo adoro es encontrar algo, una saga que me gusta desde el principio y poder leer y saber que todavía me queda historia, que todavía tengo tiempo para gozármela, para disfrutarla. Y esta saga me dio como un mes y medio, 2 meses de diversión. Por eso estoy muy agradecida con Marisa Meyer porque valió la pena. Con sus peros, obviamente, no todo es perfecto. Y eso es más o menos lo que les quiero contar. ¿Cómo fue la vivencia de leer esta saga? Bueno, voy a hacer el intento de reseñar los libros sin dar muchos spoilers. Les cuento que estoy tentadísima a hacerme un canal aparte donde yo pueda prácticamente contar los libros porque hay tantas cosas que yo quiero decir, pero nada, porque todo es un spoiler y entonces no se vale, entonces adelanto las cosas. Pero es, un poquito estresante no poder soltar todo lo que tengo acá adentro, porque estoy llena de emociones en este momento. Bueno, ya les había contado parte de Cinder, que es una reversión de Cenicienta un poco extraña, que es una cyborg que tiene implantes de androide, donde esta chica termina enamorándose justamente del emperador de la comunidad oriental, que es como se unió el mundo con todos los países orientales. Es una historia realmente atrapante, es genial. Me encantan las historias futuristas, me encanta cuando le hacen ver a uno como lo que podría llegar a darse, como la tecnología a qué punto puede llegar. Me pareció sentirlo, vivirlo, que eso fue lo interesante. Este primer libro es sobre todo el descubrimiento de ella, de que es más que una simple cyborg y cómo tiene que ir a salvar al emperador de que se comprometa con Levana, la reina de Luna. Esto es como el problema del primer libro. En el segundo, que se llama Scarlet, pasó algo curioso. Yo estoy acá embobada con la historia de Cinder y de un momento a otro, ¡pran!, que me la cambian y ya no es ella, sino hay otra protagonista. Eso en principio me chocó porque yo quería seguir viendo qué pasaba con Cinder. Y me van metiendo en la historia de esta otra chica, una chica que vive en Francia y que es la nieta de la dueña de una granja. Ella vive con su abuela, pero a la abuela la secuestraron y ella está desesperada intentando averiguar qué pasa y se encuentra con un tipo rarísimo que se llama Wolf, o le dicen Wolf. Total que desde el principio entonces ya uno se da cuenta que esto tiene que ver con el cuento de la Caperucita Roja, porque ella se viste con una chaqueta con capucha roja. O sea, ya, ahí se vio y ya uno se imagina quién es este tipo. Un par de capítulos después volvemos a Cinder. Entonces, ok, ya no me la dejaron por fuera, vamos a ver qué pasa con ella. Y continúa la historia de Cinder. Acá empieza entonces como ese ir y venir y ya uno empieza a adaptarse a que no hay una sola protagonista, sino que son dos.
poquito a poco logra uno como entender qué tiene que ver Cinder con Scarlett. Aunque obviamente desde el principio ella está escuchando noticias y también hablan de lo que pasó en la comunidad oriental, también están viviendo esa situación del virus de la letumosis, que es esencial dentro de la historia, o sea, están en el mismo mundo, pero es como lentamente que van encontrándose. Ahora, ese lentamente fue algo que a mí no me agradó mucho. El primer libro es muy ágil, muy ágil. En este segundo como que se ralentiza la acción, como que el hecho de comenzar nuevamente la historia de Scarlett hace que baje el ritmo, obviamente porque tienen que presentar quién es y por qué está ahí. Pero entonces hace como que sea muy lento y uno quiere llegar a ese punto en que se encuentran y como que se demora y se demora. Este segundo no fue tan emocionante, no me lo gocé tanto, pero el final, ya cuando se encuentran, ya cuando se juntan, va siendo delicioso. También acá conocemos a otro personaje que es el Capitán Thorne, que es una persona que ayuda a escapar a Cinder, y que se vuelve muy importante también en la historia. Me gusta de estos personajes que cada uno es muy diferente. El Capitán Thorne es un personaje muy agradable porque es un pícaro total, es un ladrón, es un estafador, o sea, es una piltrafa humana completa. Sin embargo, logra que uno le coja un cariño tremendo. Y por el otro lado, Scarlett, bueno, Scarlett es un personaje muy lindo porque desde el principio es una mujer empoderada, muy fuerte, muy decidida y, bueno, muy guerrera. Y Wolf es muy inocente en muchas cosas. O sea, es como un bicho malo, es un tipo decidido, preparado para matar. Va uno viendo que es un guerrero, por así decirlo, un tipo entrenado para matar desde un principio, pero también tiene como una esencia inocente, como que no es culpa de él ser así. A él lo obligan a ser malo, no es malo porque sí, y también va uno enamorándose de ese personaje. El tercer libro introduce una nueva protagonista que se llama Cress. El tercer libro es sobre Rapunzel, la historia de Rapunzel, solo que acá no está en una torre, sino que esa Rapunzel se encuentra en un satélite artificial en el espacio, que es donde vive Cress, con una cantidad de pelo enorme porque la tienen encerrada desde que era una niña y nunca le han cortado el pelo, entonces ya va uno como uniendo cosas, pero es muy bonito, tienen que salvarla, van, y esta chica, pues si hablamos de inocencia, es la mata de la inocencia. Ha vivido totalmente aislada y dentro de ese aislamiento en el que está, se la pasa fantaseando y ella sueña que es una princesa, se refugia en esa fantasía para enfrentar su soledad. Y cuando llega y encuentra, y por fin se encuentra con gente, es impresionante para ella todo, y eso me gustó mucho porque yo lo sentí. Vivía esa Cress, viví esa necesidad de contacto humano. Cuando ella llega a la tierra, se asombra de todo y realmente me encantó verme dentro de ese personaje, ver cómo era por primera vez estar pisando la tierra, viendo el cielo, porque ella había estado viviendo en el espacio toda la vida.
Así que todo es impresionante y me encantó cómo le muestra el mundo a uno desde sus ojos. Eso me encantó. También acá en este tercer libro se presenta un nuevo personaje que es uno de los guardias de la reina Levana que se pone en contra de ella y se une a este grupo de disidentes, por así decirlo, que entonces ya está conformado por Cinder, Scarlet, Wolf, Cress y el Capitán Thorn. Acá entra Jacin, el soldado que les digo, y se va mezclando, y entonces ya va viendo uno que hay gente que está en contra de Levana, que también en la luna hay gente que está en contra de Levana y que todos tienen que unirse para enfrentarse a ella. Acá hay una cantidad de escenas en el desierto que son realmente ricas, me encantan. Y encontramos también al doctor que ayudó desde el principio a Cinder, que es importantísimo en la historia porque es el que ha estado estudiando la letumosis. Hay escenas bellísimas. Recomendadísimo este tercer libro, creo que para mí es el mejor, me lo gocé montones además porque está mucho mejor hilado, va muy rápido y como que todo lo que ocurre tiene sentido y es importante, por eso es fantástico. El cuarto libro, en cambio, para mí no fue tan impactante, se llama Winter. Y viene a presentarse el personaje de la, ¿cómo se dice? La hijastra de la reina Levana. Esta hijastra, aunque es princesa de la luna, no tiene poder porque no tiene sangre de la estirpe lunar, así que no es una persona que está como recluida, pero lo importante es que es una chica que se niega a usar el don de la luna y por eso está medio loca, tiene alucinaciones y también es espectacular sentirse en medio de la locura que experimenta, siendo consciente de que esas cosas están en su cabeza, pero la siente. Entonces también como que lo pone a uno en el lugar de, wow, ¿cómo sería tener esas alucinaciones y enfrentarse al mundo en medio de su locura? Es muy bonito el personaje, me encanta también. Y este cuarto libro va un poquito en la reunión de todos ellos en la luna, donde tienen que generar una sublevación para derrocar a Levana. Es básicamente la historia de todo este cuarto libro, pero da tantas vueltas que termina siendo innecesariamente largo y cansón. Sí está bien que no pongan las cosas fáciles, que la solución no sea mágica, pero llega un punto en que uno dice, esto lo pudieron solucionar por allá en la mitad hace una cantidad de tiempo. Describe demasiado la revolución. Es cierto que tienen que darse diferentes frentes, tienen que pasar cosas, tiene que haber problemas para ellos, pero ya llega un punto en que es harto, aburrido. Todas las historias tienen unas fases donde hay diferentes puntos de giro, donde hay momentos emocionantes, después tienen que bajar, hacer más suave la historia. Siempre hay un punto en donde todo va mal. Antecitos del final, en todas las películas, en todas estas historias, hay un punto en el que todo va mal. A mí normalmente no me gusta llegar a ese punto, tanto así que en las películas de Avengers y todas estas de ese corte,
cuando empieza la batalla y que todo el mundo muere y todo, me duermo. Es cierto, me dormí en Endgame, me dormí un ratote porque siento que se vuelve monótono que todo el mundo esté disparando y se esté muriendo y es harto. Acá sentí que ese tiempo fue eterno, como que todo iba mal y las historias en ese punto a mí me dan ganas de dejarlas porque no me emociona. Y este fue largo. Esa parte fue harta y no me gustó. Si el último libro hubiera terminado como en la mitad, cuando el primer conflicto grande, me hubiera parecido el final perfecto. Acá se alargó tanto que ya al final me costó trabajo, aunque pues estaba decidida a terminarlo porque me encanta la luna, me encantó todo lo que mostraron, pero pienso que la autora la embarró en el final. O sea, iba muy bien todo y al final como que perdió el ritmo, perdió el rumbo de la historia. Aún así, sigo diciendo que la saga en general me encantó, la recomiendo muchísimo porque pienso que puede gustarles. Básicamente por eso lo digo, porque considero que es una historia que vale la pena leer. Con todo y los puntos que no son tan positivos, realmente es una historia a la que hay que meterle diente y gozársela. Así que bueno, los invito a leer Crónicas Lunares de Marisa Meyer y para mis mecenas, si desean que llegue a Patreon en algún momento, para que lo tengan en cuenta a la hora de votar por sus libros favoritos. Bueno, no siendo más, regálenme un like, si no se han suscrito al canal, háganlo y nos vemos en otro video aquí en Leyendo con Labda.